Hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. Desde CEPROINCA les habla la ingeniera Gabriela Guzmán. En esta oportunidad vamos a hacer una clase un tanto particular, la voy a grabar desde mi teléfono, para mostrarles a ustedes un complemento a la clase 6, donde estábamos hablando acerca de importar modelos desde AutoCAD a SAP 2000, ¿ok? Importábamos la geometría. Quiero abarcar dos cosas. La primera, comentarles un poquito sobre cómo sería dibujar la superficie 3D en AutoCAD y que llegue como área a SAP 2000, ¿ok? Porque tenían muchas dudas. Eso nos serviría para modelar, por ejemplo, muros, cubiertas, algún tipo de colcha, que luego allá convertiremos en el shell correspondiente, ¿no? Por ejemplo, una membrana, si estamos hablando de quizás una cubierta liviana o algo de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, esos son dos cosas que quería comentarles. Para las personas que no han visto ese video, yo les recomiendo que vayan aquí a la descripción del video y busquen esa clase número 6, donde les mostramos cómo importar el modelo desde AutoCAD a SAP 2000. Sí, porque lo hicimos con algo bastante sencillo. Les comentaba que ustedes lo que tienen que hacer es crear un archivo de XF en AutoCAD y luego llevarlo hasta SAP, ¿ok? Habíamos dicho en esa clase también que, por ejemplo, si querían llevar un elemento tipo frame, pues tenían que llevarlo como una línea, tenían que crear una línea, eso que vemos ahí arriba, y no polilínea, ¿ok? Es bastante importante. Y no sé si se los comenté de manera rápida que para hacerlo con área, pues había que hacerlo con una superficie 3D, ¿sí? Entonces, bueno, si no lo hice, se los voy a mostrar en este video simplemente a manera de comentario, ¿no? Porque lo voy a hacer desde el celular. De hecho, bueno, ya les hice una nueva entrada en el blog para que ustedes puedan repetir este mismo procedimiento, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que voy a hacer ahorita. Me voy a la nueva entrada del blog, que también se la voy a dejar en la descripción de este video. Y bueno, vamos a ver esta entrada, donde les coloqué el paso a paso. Primero lo que vamos a hacer sería una superficie 3D, ¿ok? Esto que está acá es como la llamamos en AutoCAD para saber qué es eso que nos vamos a llevar a SAP, ¿sí? Recuerden que esto, bueno, es un complemento de esa clase 6, donde les voy a enseñar cómo se genera el área y posteriormente pues importarla hasta SAP 2000 y que llegue como un shell, ¿bien? Entonces, eso es lo que estaríamos haciendo. Lo primero sería evidentemente abrir el archivo de AutoCAD donde ustedes desean dibujar el área, ¿ok? Eso sería lo más, digamos, importante, porque si no es imposible hacerlo. Recuerden que ese archivo al final de todo lo vamos a guardar como DXF, entonces es bastante importante que estén claros con esto. Luego vamos a dibujar un área que sería esta que vemos acá, ¿ok? En AutoCAD, y bueno, un área puede tener tantos vértices como ustedes quieran. Y fíjense que acá yo les dejo esta figura para que vean que el área fue dibujada con polilínea, ¿sí? Eso que dice allí, que es la polilínea. Ok, una vez que tenemos dibujada esta área con polilínea, que simplemente se basa en quizás marcar esos vértices, luego lo que tenemos que hacer es activar el comando 3D Face, 3D, superficie 3D en la barra de comandos, que se los muestro aquí abajo cómo tendrían que activarlo. Y posteriormente, después que hemos terminado todo eso, vamos a hacer clic, o sea, una vez que tenemos activo el comando, vamos a hacer clic en cada uno de los vértices que tiene esa área, ¿ok? Entonces, presionamos cada uno de los vértices y luego del último vértice presionamos Enter para salir del comando. Es decir, hacemos clic acá, clic acá, clic acá, clic acá y luego presionamos Enter. Eso desactiva entonces el comando, ¿sí? Y una vez que hacemos eso, automáticamente cuando volvemos a tocar el área, ella es de tipo superficie 3D. De hecho, aquí lo pueden ver. Yo he vuelto a tocar el área y capturar una miniatura y se observa que es 3D, ¿ok? Ahora, pues ya teniendo eso, solo nos queda guardar el archivo de XF y, pues por supuesto, importarla a SAP 2000 siguiendo el procedimiento indicado en la clase 6 del curso. Por eso les digo que si no han visto la clase 6, por favor vayan a la descripción o aquí mismo les estaremos dejando cuál es ese video para que puedan realizar la importación, ¿ok? ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que ya hemos guardado el archivo de XF, pues evidentemente vamos a cerrar el archivo. ¿Ok? Si no lo cerramos no funciona. Vamos a cerrar el archivo y vamos a importarlo a SAP 2000, como se los mostramos en la clase 6. Recuerden colocar los elementos, esto es muy importante, ¿sí? En una capa distinta a la capa 0. ¿Ok? Recuerden, el elemento que vamos a importar tiene que ser distinto a la capa 0. En este ejemplo que yo les acabo de hacer de manera muy breve, se ha llamado área, layer o la capa en AutoCAD, y luego cuando vengo acá a la importación, pues digo que shells va a ser la capa llamada área. Entonces es bastante sencillo vincular las dos cosas, ¿no? Luego,
cuando seguimos bajando, pues si seguimos todos los pasos con éxito, obtenemos esa área llevada a SAP 2000, que sería este dibujito que vemos acá. Fíjense que ya ha llegado allá su geometría y lo único que yo tendría que hacer sería asignarle propiedades, es decir, un material, asignarle una sección de shell y bueno, las propiedades que ustedes consideren pertinentes. De ese modo es que yo he hecho la miniatura del video que ustedes ven allá, que es otra cosa de las que les quería comentar. Y finalmente, bueno, depende de la creatividad que ustedes tengan, utilizar esta solución para pues, sus distintos problemas. Fíjense, en este caso que les estoy mostrando, yo lo que he hecho es aplicarlo o mostrarles cómo sería un sistema de pisos con su escalera dibujado en AutoCAD y llevado hasta SAP 2000, ¿ok? En este caso está dibujado en AutoCAD, pero todos ellos son superficies 3D y lo que hago es luego realizar la importación de esa capa donde están incluidos todos los elementos que son áreas y ellos llegan allá a SAP tal y como les mostré en este procedimiento, ¿ok? Entonces, si siguen todos los pasos y se olvidan o si recuerdan, perdón, cerrar el archivo y si recuerdan realizar la importación con un nombre de capa distinto al acero, pues les va a funcionar, ¿ok? En teoría no deberíamos tener ningún error. Ok, eso quería comentárselos de manera breve para complementar la otra clase que habíamos visto, ¿sí? Luego, otra cosa que les quería comentar, que fue una pregunta que me hizo una persona, ya les voy a decir el nombre, permítanme ubicarlo acá. Bien, la persona que me hizo la pregunta se llama Luis Tejada, que me hizo la pregunta en los comentarios. Nos comenta que tenía un pedido que quería saber cómo se generan los elementos frames en esas grillas complejas o, digamos, esos elementos curvos que vemos allí en la miniatura del video que les voy a mostrar. Un segundito. Que sería esta que vemos acá en la miniatura. ¿Okay? Aquí la conexión, les recuerdo, estamos en Venezuela, es muy lenta. Entonces tarda mucho para salir algunas cosas. Ahí está. Entonces, él lo que le interesa saber es cómo, es lo que le entiendo de esa pregunta, cómo se genera esa grilla, no esa grilla, sino los elementos, yo creo, los elementos curvos que ustedes pueden ver acá en esta parte de la miniatura del video, ¿ok? Entonces, bueno, yo quisiera comentarles cómo lo hice en ese momento cuando se hizo ese modelo y comentarles de otro caso bien interesante. Bueno, primero decirles que al final los elementos que son curvos en SAP, al final es una sucesión de elementos rectos, ¿ok? Así se construye la curva. Ustedes lo pueden ver separados o no, pero realmente es una sucesión de elementos rectos, así es como el programa los analiza. Entonces, simplemente para el caso de esta figura, se trató de hacer esos arcos, digamos, principales. Por ejemplo, yo llamo principal, a ver si lo puedo dibujar bien, a estos arcos que tienen esta orientación que está acá. Luego, dibujar esos arcos principales que ya estaban planteados porque la arquitectura pues los había dispuesto de cierta manera. Entonces, tomarlos y dividirlos en ciertas líneas. De hecho, yo podía aprovecharme de la ubicación de las vigas secundarias, que son las perpendiculares a ese arco, ¿ok? Y dibujar, digamos, segmentos de líneas entre viga secundaria que nosotros llamamos correa, ¿sí? Entonces sería dibujar esa sucesión de puntos para ir creando el arco, ¿ok? Déjenme cambiar esto acá. Por ejemplo, hubiésemos dicho, bueno, aquí hay un punto, aquí hay otro punto, aquí hay otro punto, aquí hay otro punto, justo donde tuviésemos intersección con las correas. Posterior a eso, bueno, lo que se hacía es tener el modelo en conjunto en un solo archivo ubicado en el mismo origen, o sea, referenciado bajo el mismo origen, y llevarlo a SAP y construir allá el resto de cosas que necesitáramos y asignarles las propiedades, ¿no? Realmente yo les mostré en ese video de la clase que no se trataba de tener unas líneas de grid, porque realmente no era eficiente tener líneas de grid en este caso. Entonces, a lo mejor si se necesitaba crear un plano de referencia para ubicarlo, pues sí se puede crear para analizar bien algún corte, pero tampoco era necesario porque yo puedo simplemente ir agrupando todo como lo necesito. Por ejemplo, imagínense ese arco de color azul que yo he dibujado, lo puedo meter en un grupo y decir, bueno, este arco es el arco intermedio y bueno, ese arco es del grupo arco intermedio, entonces luego pues mostrar solamente ese elemento. Ustedes han visto cómo yo en el curso de este curso de SAP yo simplifico muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando le doy visualizar solamente ese elemento, me queda una vista limpia donde yo solamente estoy analizando el arco y puedo ver las opciones de diseño y los resultados que yo tengo allí. Entonces, no se trata de líneas de grilla, sino que se trata de dibujar elementos que tengan elementos rectos que conformen la curva y luego, pues eso sí, analizarlo y diseñarlo en SAP 2000, ¿sí? Entonces, bueno, eso por allí.
De otra manera que ustedes pueden hacer esto, si no tienen, como yo lo tenía, yo tenía la geometría de los arcos, que había sido planteada por la arquitectura, y lo que hice fue referenciar todo en un mismo punto, porque ellos habían hecho distintos cortes, ¿no? Yo no tenía la figura 3D como tal, sino que tenía los cortes de lo que ellos querían hacer, tenía una vista en elevación. Entonces eso me permitió a mí dibujar o ir ubicando todo bajo la misma referencia y construir este modelo tridimensional. Pero les quiero comentar un caso que vi en un congreso, ok, no es un caso mío, es algo que vi en un congreso, y muestran cómo resolvieron un problema. Les voy a mostrar. Acá está. Excelente, se actualizó. Fíjense, esto que vemos acá es una estructura de uno de los centros comerciales Sanville, que son bastante famosos por acá. Fíjense en esta, les voy a mostrar con el lápiz, fíjense en esta que está acá, este elemento que cuelga, digamos, del techo, de esa cúpula del techo, y es un elemento que es tridimensional, ¿ok? Sería bastante complejo de definir si nos vamos a poner a pensar en líneas de grid y todas esas cosas, ¿no? Ese elemento, para que lo vean con más detalle, es algo como este que les voy a mostrar acá, esta imagen. Vamos a ampliarla hasta que logremos una mejor calidad. Bueno, ahí está. Y ese elemento se trata de un elemento, digamos, que tiene una figura tridimensional, ¿ok? Y que es, digamos, una espiral, ¿no? En 3 dimensiones. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer allí? ¿Qué fue lo que nos comentó el calculista que hizo esto en ese congreso que yo recuerdo? Él lo que hizo fue generar la ecuación matemática, gracias a otro socio, la ecuación matemática que describía estas curvas que ustedes ven acá. Todas estas curvas que ustedes ven acá, ¿ok? Que bajan de esta manera y que acaban de esta manera. Él generó esas curvas y marcó, y por supuesto determinó, gracias a esas curvas cuya ecuación tenía, él generó los puntos, ¿ok? La lista de puntos que describen esa curva, una lista de puntos sucesivos. Esos puntos sucesivos los creó en Excel y luego tomó ese archivo de Excel con la ubicación de todos los puntos y se los llevó a AutoCAD. ¿Okay? Luego de llevárselos a AutoCAD, simplemente pues lo guardamos en DXF, lo importamos a SAP 2000, si quieren solo la lista de puntos, si lo conocen bien, y finalmente entonces lo que hizo fue marcando cuáles eran esos puntos de interés donde íbamos a colocar elementos o ir dibujando directamente elemento frame de punto a punto. Eso fue lo que él nos describió, ¿ok? Entonces fíjense cómo ustedes a través de Excel, AutoCAD y SAP generan geometrías muy complejas en cuestión de minutos si tienen a ese socio que él comenta, ese socio que se encargaba de la matemática del modelo, ¿ok? De generar esta curva matemática. Ahora, ¿qué tendrían que tener en cuenta? Se los dejo para que ustedes tengan también, recuerden eso. Tendrían que tener en cuenta cómo hago yo una rutina que me lleve desde Excel hasta AutoCAD, ¿ok? Que eso es otro tema, que eso se llama AutoLisp, ¿ok? El LISP. Ustedes generan a través de una rutina basada en ese procedimiento, digamos, una rutina que les ayude a llevar esos puntos desde un archivo XLS en Excel. Okay, les recuerdo aquí que el archivo sería XLS, ustedes creo que los han visto. Ese archivo XLS lo llevamos hasta AutoCAD y les voy a mostrar o dejarles una referencia de una página para que sepan cómo se lleva. ¿Okay? Vamos a salir de acá, este que tengo acá. Fíjense, esta página yo no tengo ningún convenio ni los conozco, pero estuve buscando y tienen rutinas para importar, de hecho si ustedes lo están viendo acá, rutinas Lisp para importar puntos de coordenadas desde Microsoft Excel hasta AutoCAD, ¿ok? Si ustedes ven la página, se llama Mario Torres, ustedes pueden buscarla. Y aquí pues les muestro un procedimiento de cómo llevar exactamente, ¿okay? Una lista de puntos, ¿sí? Desde Excel. Imagínense que ustedes tienen unas columnas con coordenadas quizás norte, este, y creo que acá les dice norte, este, cota y descripción. Se los dice acá en la parte inferior. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es generar esos puntos. Aquí lo tenemos, norte, este, cota y descripción. Ustedes generan esa lista de puntos y luego a través de esta rutina, que de hecho creo que él la comparte en este artículo, ustedes importan esos puntos hasta AutoCAD y luego que tengamos los puntos en AutoCAD, si lo desean, pueden dibujar allí la geometría porque sería quizás más sencillo y llevarlo hasta SAP.
¿ok? Pero bueno, esta sería la ruta que siguieron esas personas que les comento, hacían el comentario en el Congreso, ¿ok? Entonces, bueno, simplemente dejarles esta información, decirles que sí es posible generar geometrías curvas, decirles que se pasen por el blog. Aquí les voy a estar dejando todos estos tutoriales, que no son videotutoriales, sino un paso a paso para que ustedes lo puedan hacer, y cómo sería entonces llevarse las áreas hasta SAP. Bien, entonces bueno, muy agradecida. Un saludo a Luis Tejada, que nos permitió entonces profundizar un poquito en este tema. Y bueno, a ustedes que nos están visualizando, muchísimas gracias. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Al final de este video les voy a estar dejando cuáles son nuestras redes sociales, nuestro grupo de Facebook, donde yo constantemente les estoy compartiendo algunas cositas. Entonces bueno, muchísimas gracias y me despido hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.